Buenas, mi nombre es Ender Parra Álvarez, soy de la Escuela Normal Superior La Ciencia y Arte de Sagún, Córdoba, y soy su profesor. En el día de hoy vamos a hablar sobre varios temas interesantes, pero para iniciar vamos a dar a conocer lo siguiente: la planificación. En la planificación vamos a tener una inducción, vamos a hablar sobre cómo se hace y la estructura que lleva a ella, junto con unas herramientas y estrategias. Entonces, dejo que vean esto a la siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la planificación de una escuela multigrado. En la escuela multigrado vamos a ver que los profesores han enfrentado por muchos años este tipo de experiencia que se haga, digamos que retomado sobre lo que es la educación en las partes urbanas. Y ahora que vamos a mencionar lo rural, vamos a tener en cuenta que los profesores han de demostrar que su planificación ha de llevar muchos aspectos que ellos pueden determinar como accesibles para poder hacerlo y estar viendo el entorno para estar correspondiente a su contexto. Entonces, si nos vamos a ir para una planificación multigrado, tenemos que ver primero el contexto de dónde estás, el contexto que tú puedas determinar cómo y dónde vas a hacer esa planificación. Entonces, ellos tomando esto, toman algunas preguntas como ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se logrará? ¿Qué meta vamos a cumplir? Entonces, la planificación se va mirando a través de esos parentes preguntas. Si se ha de preguntar que hay una facción que se puede determinar durante la planificación de clases en una aula multigrado. Se determinan varios aspectos, como lo dije anteriormente, pero en esto buscamos más que todo a comodidad del niño o niña. Estos parámetros que se pueden determinar pueden ser esenciales para ver su evolución a través del conocimiento que se les pueden dar en los saberes previos y también en la enseñanza de aprendizaje. Niños o niñas se ponen en grupos, digamos que pueden ser individuales o pueden ser grupos numerosos como de 2 a 5 personas. Entonces, entre ellos se van relacionando y ahí vemos el tipo de liderazgo que pueden tener, el tipo de procedimiento del trabajo cooperativo que se mantiene y la construcción de mantener unido una estabilidad donde nosotros determinamos que la condición de manejo del contenido que mantiene el profesor pueda ser esencial en el sentido de que ellos tomen y capaciten. Nosotros no queremos que los niños tengan tanto que escribir. Prácticamente todo lo que el maestro o docente enseña es para que el niño siempre le quede como enseñanza aquí. Entonces, como sabemos que ellos pueden tener esa enseñanza, ellos pueden aplicarla o mantenerla en práctica y nosotros mantenemos esa línea. Entonces, la planificación de nosotros determinamos muchas preguntas en donde nosotros hacemos área del contexto, digamos que mantenemos varias partes que tenemos que delimitar para poder hacer ese proceso de nosotros de planificación. Por cierto, ahorita les voy a mostrar lo que es la planificación que nosotros siempre mantenemos. Bueno, ahora vamos a hacer lo que es la planificación. Voy a demostrar lo que es una planificación de la Escuela Normal Superior, pero solamente voy a mostrar la estructura, no voy a describir tanto lo que se determina en cada una, digamos que no debería evidencia de aprendizaje, no. Voy a nada más para que vean cómo es la estructura que se puede manejar esta en una escuela y digamos que la planificación de un docente en formación. Entonces, vamos a mostrar lo siguiente. Vemos que aquí está el plan de clase, empezamos con el nombre de la institución, después empezamos con la área en la cual vamos a trabajar, número de clase, docente de tutor, el docente que va a hacer la clase, modelo pedagógico siempre varía, depende de la institución.
Entonces aquí estamos con el primer punto, el diseño de clase. Aquí empezamos con un eje temático que es el que nosotros vamos a determinar siempre. Aquí están los estándares. Los estándares siempre lo vas a ver que van a estar unidos junto con los DBA. Los DBA son derechos básicos de aprendizaje. Entonces ya estamos viendo que estamos teniendo una estructura de un diseño de clase. Entonces viene evidencia de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, aquí en pocas palabras vamos a los indicadores de desempeño en lo cognitivo, procedimental, actitudinal. Después vamos a tener los materiales que va a utilizar para poder ejecutar la clase. Mira, aquí vemos que tenemos fotocopia, friso, marcadores borrables, colbón, carteleras, colores. Ambientación del aula, eso lo hace el maestro, cómo va a querer ambientar el aula, y a su cómodo va a poder explicar y determinar cómo va a ser la clase, la metodología y didáctica de la clase. Entonces esto va a ser una iniciativa que va a determinar con la fase 1. Entonces el saludo es importante. El saludo es importante porque es la bienvenida que tú le das al niño, y acompañado de esta también le puedes hacer una canción, ¿ok? Entonces viene la oración en la que nosotros tenemos que iniciar siempre en la clase. ¿Con qué motivo? Con el motivo de que tenemos que estar con el espíritu, con las energías activas, tenemos que estar todos enérgicos para empezar una clase. Entonces hacemos una oración breve donde nosotros le damos honra a nuestro Papito Dios sobre las cosas que nos van a suceder y las cosas que están por venir. Entonces aquí está el llamado a la lista, que eso es prácticamente para ver la asistencia, las recomendaciones que toma el docente para los niños, que deben de hacer silencio, de que deberían de evitar correr, levantarse del salón para poder tener un buen manejo en la clase. La motivación del maestro que se tiene que tener en el aula. Aquí está la metacognición. Aquí está la exploración de saberes previos, y tenemos, después de hacer eso, tenemos una pregunta problematizadora que el docente siempre tiene que hacerse y se tiene que poner en esto. Después de terminar la pregunta problematizadora, empezamos con la segunda fase o fase 2. En esta el profesor debe tener unas actividades de desarrollo de aproximación. En esta tenemos que determinar el contenido. Aquí ya tiene que explicarlo y tiene que hacer actividad. Y entonces la actividad número 1 se puede desarrollar de esta manera. ¿Ok? Actividad número 2. Bueno, aquí tenemos, mira, la segunda actividad que se va a terminar en la clase, la tercera actividad que se toma en cuenta, la fase 3. La fase 3, ya aquí vamos a hacer una evaluación para ver que de las actividades anteriores y los saberes previos que los niños han tomado, vamos a ver que ellos tienen que hacer una evaluación para ver qué tanto han aprendido. Entonces, aquí está esta que es la evaluación, una mini evaluación que se hace acá. Ahí está la metacognición, y aquí están algunas preferencias que te dice como que aprendimos hoy, les gustó la clase, para qué lo aprendimos. Entonces con eso podemos terminar con la actividad en la casa. Puede ser cualquiera referente a la actividad y digamos que a la temática que nosotros dimos en clase. Entonces, gracias a la información, la estructura siempre se va a basar sobre el diseño de clase. Fase 1, fase 2 y fase 3, que es la de cierre. Entonces, en esta podemos determinar que siempre se mantiene una sistematización en lo que viene. Primero empezamos con un saludo, una bienvenida, una oración. Después vamos a ver con qué competencia vamos a ejercer esa. Buscamos los DBA, buscamos los estándares. Después de eso
también podemos hacer lo que es la segunda fase, que vendrían son las actividades, la actividad 1, actividad 2, actividad 3, y en la fase 3 se puede ejecutar lo que es una evaluación de lo aprendido de la fase 2, que eran la actividad 1, 2 y 3. Entonces, como los niños han aprendido algo, entonces la evaluación va a demostrar si nosotros hicimos que logre eso, que logre esa meta, que si aprendió, entonces nosotros como docentes tendríamos un logro con eso. Entonces, eso siempre va a ser determinante para el docente, si logró esa meta o no lo logró. Si no lo logró, entonces vaya, estamos graves. Pero si lo logra, está bien. Pero, como digo, puede variar porque digamos que no todos los niños son lo mismo, son niños que son distintos, son variables. Hay algunos que pueden captar la primera, hay otros que no pueden captar, hay otros que pueden determinar la situación y acertar bastante. Entonces, nosotros, si logramos esa meta de que la evaluación siempre sea efectiva, somos buenos maestros. Entonces, y si no lo logras, entonces vamos a aprender a crear estrategias o metodologías diferentes para poder llegar al punto de que hay aprendizaje. Hay un aprendizaje en donde si hay una meta y la meta es lograr que el 100% de los estudiantes, sean de 10, sean 35, sean 45 estudiantes, correctamente hayan aprendido algo sobre la temática de hoy. ¿Ok? Entonces, esa es la planificación que se puede determinar. Y bueno, esto es todo. Mi nombre es Andrés Parra y soy su profesor. Hasta luego.